seres humanos hijos de Dios? Todas las personas hijas de Dios. Por allá también dicen que no. Por allá también. Ok, entonces, ¿estamos de acuerdo en que no todas las personas son hijas de Dios? ¿Por qué? Porque todos somos creación de Dios, ¿verdad? Dios nos creó a todos y creó muchas cosas bellas que podemos ver, ¿verdad? Creación de Dios. Pero ¿qué hace la diferencia de que seamos un hijo de Dios? Lo vamos a leer en Juan 1. Vamos a estar buscando por ahí. Juan 1. Me dicen amén cuando lo tienen. Juan capítulo 1, versículo 12. En este versículo podemos ver qué es lo que hace que seamos un hijo de Dios, ¿verdad? Y dice así: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, aquí tenemos que dice, repitiendo, todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús. Todos los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús. Entonces, todos aquellos que le han recibido y creen en el nombre de Jesús son hijos de Dios. Entonces, esto es lo que hace la diferencia, ¿verdad? Esta redención que hemos recibido por la gracia de Dios. Aquellas personas que lamentablemente no han conocido de Dios, que lamentablemente no se han acercado a Él, no le han aceptado, no le han reconocido como su Salvador, no tienen esta cualidad. ¿Ok? Entonces, Dios anhela que todos le recibamos como Padre, ¿verdad? Jesús hizo el sacrificio para todos, no para unos cuantos, lo hizo para todos, y Él anhela que todos recibamos como Padre, ¿verdad? Recibamos su paternidad por medio de Jesucristo. Es nuestra decisión, ¿verdad? Es nuestra elección si lo elegimos o no. Entonces, acerca de nuestra identidad de hijo, ¿qué podemos decir? Cuando un nuevo integrante va a llegar a la familia, ¿verdad? Siempre hay una expectativa de qué va a ser, si va a ser niño, si va a ser niña, cómo va a ser, a quién se va a parecer, ¿verdad? Si se va a parecer a la mamá en ciertas cualidades o al papá. Entonces, a medida que este niño crece también, ¿verdad? Esos son los rasgos físicos, pero a medida que él crece cerca de sus padres, cerca de su familia, va a ir adquiriendo cualidades de ellos también, y esto va a formar parte de su identidad. De la misma manera, los que hemos aceptado a Jesucristo podemos parecernos en cualidades a nuestro Padre, ¿verdad? Somos imagen de Dios. Dios nos creó a su imagen, no física, porque no tiene una imagen física, ¿verdad? Pero sí una imagen de cualidad. Nos ha dado cualidades suyas, como por ejemplo la cualidad de crear. Ha dado de su amor, ¿verdad? Estas son cualidades de Dios para con nosotros. Y cuanto más nos vamos a relacionar con el Padre, cuanto más nos relacionemos y nos acerquemos a Él, más nos vamos a parecer, ¿verdad? En rasgos espirituales y en rasgos morales, porque es Él quien dirige, ¿verdad?, esa parte espiritual de nosotros y la moralidad. Sin Dios no hay moral. Entonces va a ser esto lo que nos va a identificar como hijos suyos. Tenemos en Efesios 5:1, que voy a leer para ustedes, dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, ahora que conocemos un poquito más acerca de lo que es identidad de hijo, vamos a ver la cualidad más valiosa a cultivar en un hijo de Dios. El título era cualidad de hijo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa cualidad más importante o más valiosa que debe cultivar un hijo de Dios? Y esa cualidad, entre muchas otras, porque hay muchas cualidades importantes y podríamos hablar de aquí de cientos de cualidades y cosas que un hijo de Dios debe hacer, pero yo he elegido para comentarles hoy la guía del Espíritu Santo.
Entonces, ¿es la guía del Espíritu Santo importante? Sí lo es, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una persona que es guiada y una que no? Vamos a ubicarnos en Romanos 8, capítulo 8, para que se ubiquen ahí en sus Biblias. 8, versículo 14 al 17, vamos a leer. Dice así, ¿lo tienen? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre es papá, o sea, una expresión aún más cercana de paternidad hacia Dios, papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, los que somos hijos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y leemos nuevamente el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces vemos acá esa diferencia. Los que son guiados por Dios, por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Esto nos diferencia al resto de la humanidad que no va a tener esta influencia, ¿verdad? Que no le ha conocido y que no le ha recibido. Cuando el Espíritu de Dios no influencia en una persona, ¿qué va a pasar? Va a haber otro espíritu que, querramos o no, va a influenciar en esa persona. ¿Por qué? Porque son de otro padre. Como lo dijo Jesús acerca de los fariseos en Juan 8:44, Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las obras de su padre quieren hacer. Sabemos que los fariseos no estaban en ese momento aceptando a Jesús y eran personas muy religiosas. Entonces, esto fue lo que Jesús les dijo. Y nadie puede reclamar esa paternidad del Padre Celestial si no la ha reconocido y si no cree en Jesucristo. Entonces, si no lo ha hecho, tiene otro padre, lamentablemente. Este texto que acabamos de leer, principalmente el versículo 14, nos hace un reto, ¿verdad? Nos pone a prueba y nos invita a reflexionar nuestra realidad en esta mañana, de cómo estamos viviendo, ¿verdad? Si conforme al Espíritu o no. Y pues nuestra eternidad va a depender de ello, ¿verdad? Este versículo no nos dice los que son bautizados son hijos de Dios. No nos dice los que sirven en X o Y ministerio son hijos de Dios. No nos dice los que tengan estudios teológicos o otros estudios de otras profesiones, ¿verdad? Sino nos dice los que son guiados por el Espíritu. Y estas cosas que mencioné son importantes, claro que sí, ¿verdad? Pero no son ellas las que nos hacen un hijo de Dios. Entonces, vamos a ver hacia dónde nos guía el Espíritu de Dios. Okay. Queremos la guía del Espíritu Santo, pero hacia dónde nos va a llevar esa guía, a dónde debemos procurar que esa guía nos lleve. Vamos a ver varios puntos. El primero de ellos es al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Cuando nosotros hemos recibido, ¿verdad?, ese toque en nuestras almas, somos conscientes de nuestro pecado, de nuestras faltas, de lo más profundo de nuestro corazón, así como hacer un análisis, ¿verdad?, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos que hay en nuestra naturaleza. Y va a ser este análisis el que va a llevar a las personas y el que nos llevó a cada uno de nosotros en algún momento a los pies de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo arrepentimiento en ese momento y podemos pedirle perdón a Jesucristo por esto, ¿verdad? Cuando nosotros le hablamos a otras personas de Dios o cuando otras personas llegan a conocer de Jesús indirectamente, es el Espíritu Santo quien nos va a tocar y es Él quien los va a convencer, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. Como punto número 2, nos guía a glorificar a Cristo.
Entonces, tenemos esta condición de pecado, la tenemos clara, por lo tanto ahora somos más conscientes del valor de la sangre de Jesucristo. Entonces nos lleva a glorificarlo, nos lleva a aceptarlo, ¿verdad? Adorarle y a que eso empiece a formar una identidad en nosotros. Entonces vamos ahora por el punto número 3. ¿A qué más nos guía? Nos conduce a toda verdad. Nos guía a toda verdad y la verdad es Cristo mismo, ¿verdad? Y su palabra, el conocimiento de su palabra. Es esta palabra, esa verdad a la que Él nos va a guiar y la que Él va a afirmar en nuestros corazones como parte de nosotros. San Juan 17:17, leo para ustedes, dice: santifícalos a tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, este pasaje que vemos aquí también lo dijo Jesús y fue en un capítulo de la Biblia que se llama oración por los discípulos. Entonces, Jesús, en medio de una oración por sus discípulos, antes de irse, antes de dejarlos en esta tierra para que iniciaran la iglesia, dijo: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Entonces, que ese sea nuestro anhelo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que esa verdad se afirme en nuestros corazones y sea inamovible, ¿verdad? Que no importan las circunstancias que pasemos, las tribulaciones, lo que venga en contra de la iglesia, estemos afirmados en su verdad y esperando en sus promesas. Como punto número 4, nos guía al amor, ¿verdad? Como ese fruto maravilloso en nosotros. El Espíritu Santo guía a que cada hijo muestre y propague su perfecto amor a toda su familia y también a todas las personas de su alrededor, ¿verdad? Es ese amor en nosotros el que hace la diferencia. Y para ver un poquito más de esto, le voy a pedir a alguien que me ayude buscando Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. ¿Quién me lo busca? ¿Quién me lo lee? Y también otro versículo para que alguien más lo pueda buscar. Primera de Juan 1, 16. El primero era Primera de Juan 4, versículos 7 y 8. Y el segundo, Primera de Juan 1, 16. Si alguien tiene el 1, bueno, el primero que dijimos, para que lo lea. No. Muchas gracias. Y el segundo que dijimos, Primera de Juan 1, 16. ¿Alguien más que lo quiera compartir? Primera de Juan 1, 16. Ajá. Léalo desde ahí, Luis. ¿1, 16? Ah, sí, tal vez ahí lo escribí mal, tal vez era San Juan. Pero era el versículo que habla acerca de poner nuestra vida por nuestros hermanos, o sea, dar nuestra vida por nuestros hermanos, que ese amor que tengamos nosotros llegue hasta ese punto, ¿verdad? Y como decía el versículo que nuestra hermana Tina leyó, que nos amemos unos a otros, porque cuando conocemos a Dios, ¿verdad? En parte obedecemos a este amor. Y como punto número 5, para continuar, dice que también nos guía a tener compasión por los que no tienen a Cristo. En Juan 3:16, versículo que todos nosotros conocemos bastante, ¿verdad? Dice que todo el que cree en Él no se pierde, ¿verdad? O no se pierde, sino que tiene vida eterna. Entonces, vemos aquí que Dios no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Y le ha dado la oportunidad de conocerlo a todos. Y nosotros también debemos anhelar eso, que nadie se pierda, tener esa compasión,
ese amor por los demás. El Espíritu Santo nos va a guiar a tener ternura, compasión, empatía, a esforzarnos para que otros conozcan, aun cuando eso cueste lágrimas, ¿verdad? Tener dolor por las almas. Estoy segura que cada uno de nosotros siente dolor por familiares, ¿verdad?, que aún no le han conocido. Y si nos ponemos a analizar también la situación en la que vivimos actualmente por este virus, es muy doloroso, ¿verdad? Pero aún más doloroso es que hay personas que están falleciendo sin conocer a Cristo, ¿verdad? Y además de que es nuestro llamado, ¿verdad?, ir y alcanzar a las personas. Vamos a también aprovechar para pedir esa clase de compasión, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos guíe a ella y nos guíe a ayudar siempre que podamos. Como punto número 6 y último y no menos importante, nos guía a la santidad. Yo diría que más bien el más importante, ¿verdad?, anhelar la santidad, porque 1 Pedro 1:16 nos dice: porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. El Espíritu Santo va a poner en nosotros de sus frutos, ¿verdad?, como lo son la fe, el gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, amor, bondad y mansedumbre. Y cada uno de estos frutos solo por medio de Él vienen, ¿verdad? No puede haber amor, no puede haber fe, gozo real si no hay el Espíritu Santo en nosotros, si no está. Y estos frutos, junto con una guía también de buscar a Cristo, de buscar la semejanza a Cristo, a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, nos llevan a ser como Cristo y nos llevan a ser santos. Y cada una de estas cualidades, ¿verdad?, nos van a llevar cada día a parecernos más a Él, a tener una identidad como hijo de Él. Entonces, recapitulando, hemos visto, ¿verdad?, qué nos hace diferentes o qué es lo que nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Hemos visto cuál es esa cualidad que debemos cultivar como hijos, que es la guía del Espíritu Santo, y hemos visto 6 puntos en los cuales Él nos guía, ¿verdad?, y nos dirige. Entonces, yo les invito a ponerse sobre sus pies y a que si cada uno de nosotros, ¿verdad?, nos analicemos hoy si hay personas que quizá no han tomado esa decisión de decir: yo quiero aceptar la paternidad de Dios, yo quiero aceptarle, yo quiero rendirme a Él, quiero que Él sea, ¿verdad?, mi guía, que lo pueda hacer en esta mañana, que aproveche esta oportunidad, ¿verdad?, para ponerse a cuentas con el Señor, como decimos, que podamos pedirle perdón, que podamos anhelar ser como Él, ser sus hijos. Sabemos que no es por nuestros méritos, ¿verdad? Sabemos que es por gracia, por la gracia de Dios que podemos recibirlo. Y de igual manera, cada uno de nosotros, ¿verdad?, de los que han aceptado en algún momento al Señor, que están caminando con el Señor, podamos reflexionar en si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o no, si estamos haciendo la labor que Él quiere que hagamos o estamos haciendo la labor de nosotros mismos. Necesitamos de verdad esa ayuda de Dios y esa guía del Espíritu Santo para caminar de esta manera, para caminar como hijos realmente. Quizá no sea sencillo hacerlo, ¿verdad? Quizá vamos a tener tropiezos, pero vamos a tenerlo a Él para levantarnos, para abrazarnos, para darnos paz, para darnos de su abrazo de amor y seguimos adelante, ¿verdad? Entonces nos ponemos de pie y oramos en esta dirección. Señor, te pedimos que tú hagas tu obra, Señor, en cada uno de nosotros en esta mañana, Dios. Hemos recibido, Padre Santo, de tu palabra, Señor, que nos enseña cuál hace la diferencia, Señor, al ser tu hijo, Dios. Queremos hoy ser tus hijos, Padre Santo. Queremos caminar como tus hijos, Señor. Que podamos tomar la decisión de aceptarte, de decir: yo te necesito, Señor Jesús. Necesito que hagas un cambio en mi vida. Necesito aceptar esa paternidad que tú quieres darme, Señor. Esa que tú has diseñado para nosotros, Señor. Que tú nos des ese abrazo de Padre que quizás no hemos tenido, Señor. Que tú nos des ese amor, Padre Santo, que necesitamos. Que aun cuando no tengamos nada, Señor, si te tenemos a ti, estamos completos, Padre Santo. Que tú complementes, Padre Santo, todo nuestro ser, toda nuestra identidad, sabiendo, Dios, que
Nuestra identidad no se puede mover por lo que dice el mundo, Señor, sino que está firmada en ti, en lo que tú dices de nosotros, Señor, en que tú dices que somos completos, que somos amados, que somos tus hijos, Señor. Hoy queremos aceptarte de esta manera, Dios. Queremos que tú pongas en nosotros esa guía del Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos llene, que tu Espíritu Santo nos dirija a amar a otros, nos dirija a tener compasión por las almas de otras personas que se están perdiendo, Señor. Que tú nos dirijas a amarlos, a abrazarlos cuando los necesiten y a ser ejemplo para ellos, Señor. Que tú nos guíes, Padre Santo, de esta manera, Dios. Que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, toque nuestras vidas y anhelemos parecernos a ti cada día de nuestra vida, aún más, Señor. Que podamos santificarnos delante de ti, Señor. Que podamos vivir conforme a tu palabra, Señor. Y esa santidad que tú anhelas para los hijos que estén en tu reino, en algún momento, Señor, podamos alcanzarla, Dios. Podamos rendirnos delante de ti, Señor. Desechando todo aquello, Dios, que nos quiera alejar de ti, que quiera poner mentiras, Señor, sobre nosotros, Dios. Que podamos afirmarnos nuevamente en ti, afirmar nuestro camino, nuestros pasos y caminar como tus hijos, Señor, cada día más, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Te necesitamos, Dios. Hoy queremos cantar, Señor, también que somos tus hijos, que hemos sido liberados para adorarte, Señor, de toda atadura, Dios, que el enemigo haya querido poner, Señor, de todo mal que nos quiera alejar de ti, Señor, que quiera hacernos caer, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Y hoy te cantamos, Padre Santo, como dice esta canción, Dios, en libertad, en amor, en gozo, Señor, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento que ha llenado nuestros corazones, Señor. Es tu Espíritu Santo lo que necesitamos, Señor. Es tu Espíritu Santo en nosotros lo que hace la diferencia, Señor. Gracias, Dios, por haberlo dejado, Señor, como ese consolador, como esa fortaleza, como esa guía, Señor. Te pedimos perdón si como hijos, Señor, no hemos aceptado esa guía, esa dirección, esa corrección de parte de tu Espíritu Santo. Queremos decirte, Dios, en esta hora que te necesitamos, Señor, y que necesitamos de esa guía. Que necesitamos que nos corrijas cuando sea necesario, Señor, para ser moldeados por ti, para menguar, Señor, para que tú crezcas en nuestra vida, para que tu luz brille, Señor, a través de nosotros, Dios. Gracias, Señor, te adoramos, Padre Santo. Tú, Padre Dios, que seas santo. Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hijo. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti,
me llamó el amor. De nuevo nací, recibí de ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy